Amada Iglesia Bautista Reformada Ciudad de Dios, sean todos bienvenidos a este nuestro tiempo, nuestra escuela bíblica, en la que estamos trabajando un material que se llama Una vida centrada en el Evangelio. Sean todos bienvenidos y antes de poder iniciar en nuestra clase de hoy, quiero que por favor dispongan del tiempo para estar allí atentos a esto. Recuerden que aunque no podemos reunirnos en nuestra iglesia local de forma física, lo estamos haciendo a través de estos medios. Entonces, pongamos de nuestro empeño y nuestra seriedad aún en este tiempo y en este espacio. De la misma forma, en lo que va a ser nuestro culto dominical a las 10:30 con la predicación expositiva del pastor Jaime Cardoso. No siendo más, iniciemos orando para este tiempo. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias porque a pesar de las dificultades, entendemos que tú nos sostienes. Gracias porque vemos en cada una de ellas tu mano poderosa. Tu palabra nos insta a que todo obra para nuestro bien. Señor, en la medida en la que nosotros hemos visto nuestro pecado, en la medida en la que nosotros te vemos a ti como nuestro único camino, la única verdad y la vida. Padre, ayúdanos a que este tiempo y este espacio sea de provecho para nosotros. Que nosotros dejemos los afanes de este mundo y podamos entender la prioridad de tu reino. Señor, oro por las casas, las vidas, las situaciones de cada uno de mis hermanos allí. Todo lo que de pronto tuvieron que pasar en el transcurso de la semana. Anhelo que este sea un espacio de refrigerio para ellos. Una palabra de ánimo y de restauración en su camino también de santidad. Señor, anhelamos que tu presencia especial esté aquí con nosotros. Gracias porque te podemos ver en la provisión, te podemos ver en tu protección y de forma espectacular te podemos ver a través de tu palabra. Ayúdanos en este tiempo. Ayúdame a mí a poder entregar un mensaje claro, a poder hablar a tu iglesia, Señor. A entender que esto tiene demasiado peso, Señor. Por lo tanto, yo no soy digno de llevarlo. Solo tu Espíritu Santo sea quien me capacite y sea quien capacite a los demás que están allí. Cada vez que abrimos tu palabra. Que esto no sean filosofías humanas, sino que sea poder del Espíritu Santo. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, amada iglesia, como les he dicho, nosotros estamos en el material de una vida centrada en el Evangelio. Si ustedes gustan, en algún momento lo pueden solicitar a través del pastor Jaime, a través de Samuel o a través de mí, y nosotros con mucho gusto lo haremos llegar a ustedes. Y hemos desglosado cuál es ese fundamento del Evangelio. Y en ocasiones nuestra tendencia es a limitar las cosas. Por eso la temática para esta mañana va a ser que el Evangelio expande nuestros horizontes. Allí donde usted está, anote, el Evangelio expande nuestros horizontes. ¿Y qué es lo que ocurre aquí? Nosotros no podemos, y antes de poder iniciar, lo que yo quiero hacer es aclarar que no es el tema de hoy. Si nosotros decimos que el Evangelio expande nuestros horizontes, ¿a qué se refiere? Y con esto no decimos que el creyente está llamado a poseer esta tierra, como Satanás nos intenta manipular a hacerlo. Hermanos, si nosotros por la Biblia estuviésemos llamados a poseer esta tierra, ¿dónde dejamos a Abraham? Y vaya allí a Hebreos capítulo 11 versos 8 al 10. Hebreos 11 versos 8 al 10. Y leo en favor de ustedes. Por la fe, Abraham, siendo llamado,
Obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, herederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Hermanos, Abraham sale en fe, y cuando lo hace, dice que obedece, pero no espera, su expectativa no está en la tierra que ven sus ojos, su expectativa está en la ciudad que tiene por fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Entonces, cuando nosotros hablamos de que el Evangelio amplía nuestros horizontes, no estamos hablando, atención, no estamos hablando de ese poseer material que nos intentan vender. ¿De qué sí estamos hablando? Y es de que el Evangelio debe ser enteramente, o debe abarcar completamente nuestras vidas. No son partes, no es solamente la vida dominical, no es solamente la vida de los martes y los miércoles en la noche. El Evangelio transcurre en todo nuestro diario vivir. Y en una ocasión, hablando con personas, uno de los aspectos en los que más fallamos, o en los aspectos en los que repetidamente fallamos, es el tema del trabajo. Nosotros decimos separamos la vida de la iglesia y la vida laboral. Hermanos, si nosotros hemos creído en este evangelio, en el evangelio de las escrituras, nosotros entendemos que aún en el trabajo estamos viviendo para Dios. ¿Y por qué ocurre esta sensación? ¿Por qué ocurre este tipo de expectativa? ¿Por qué la gente se refiere de esta forma? Y es por algo de principio. Si vamos allí a Génesis capítulo 3, verso 9, dice, esto hace parte ya del castigo de Dios allí frente a Adán, Eva y Satanás. Le dice Dios a Adán: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. El trabajo es uno de los aspectos en los que por mucho tiempo se ha denigrado, se ha separado de lo que Dios ha dicho en la escritura, porque se ve con sufrimiento. Pero la escritura, allí en Colosenses 3, 23 al 24, dice que todo lo que hagamos, hagámoslo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Si en el expandir los horizontes tú estabas pensando en cambiar de trabajo, tú estabas pensando en una mejor oferta laboral, déjame decirte que esa no es la prioridad a la cual nos llama la Escritura. La Escritura nos ha llamado es a que en el sitio donde estamos, o donde Dios nos ha puesto, sirvamos enteramente, siempre haciéndolo de corazón, porque a quien servimos, aunque enfrente tenemos a un jefe, servimos a Dios. Entonces, el evangelio, cuando hablamos de este evangelio que expande los horizontes, no estamos hablando de la parte materialista, sí estamos hablando del reino en nuestras vidas. ¿Cuál va a ser nuestro pasaje base para esta mañana? Isaías capítulo 12, versos 1 al 6. Isaías 12, versos 1 al 6. Dice así, leo en favor de ustedes: en aquel día dirás, cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. He aquí Dios es salvación mía. Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Ya Jehová, quien ha sido salvación para mí.
Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Y diréis en aquel día: cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras, recordad que su nombre es engrandecido, cantad salmos a Jehová, porque ha hecho cosas magníficas, sea sabido esto por toda la tierra. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Amén. Dos aspectos que vamos a ver en esta mañana frente a este estudio. El primero es que frente al evangelio que es expandido, que abarca ahora todo, somos parte de una familia universal. Lo segundo es que somos ahora parte de una misión universal. Y esto es algo que ya hemos dicho en varias ocasiones y creo que no nos cansaremos de repetirlo. La Biblia no está para hablarnos acerca de las cosas específicas de nuestro diario vivir. Está para que nosotros reconozcamos quién es Dios y cuál es su voluntad. Entonces, dentro de lo que quién es Dios y cuál es su voluntad, nosotros vamos a tocar los aspectos de que somos parte de una familia universal y que somos parte de una misión universal. Familia y misión. Estos son aspectos que el Evangelio va a expandir. Todo el concepto que tú en este momento tienes acerca de la familia, y para nuestro caso particular, nosotros, es papá, mamá, hijos, tíos, abuelos, primos. En la familia del Señor se expande este concepto y ahora todos somos hermanos. Ya no hay niveles de consanguinidad. Todos somos hermanos. Al mismo tiempo, como hermanos, todos tenemos un mismo propósito, una misma tarea, una misma misión. Así como lo muestra el profeta Isaías en ese capítulo 12, versos 1 al 6. Regocíjate y canta. Verso 5. Cantad salmos a Jehová porque ha hecho cosas magníficas. Sea sabido esto por toda la tierra. Eso es nuestra misión universal, que en toda la tierra sea sabido quién es Dios. Nuestro primer aspecto nos va a llevar y vamos a ir por algunos pasajes de la Escritura, y nos va a llevar a que esta familia que es universal, antes de que nosotros llegáramos a la unidad de Cristo en este tiempo presente, nosotros los veíamos como desconocidos. Eran extraños para nosotros. Y ahora, en el Evangelio, nosotros podemos deleitarnos en el cuidado mutuo que se da en esta familia universal. Por eso Romanos capítulo 12, verso 15 dice: gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Pablo allí a la iglesia ubicada en Roma no les está diciendo solamente alégrense, sino que también las dificultades, las circunstancias que los rodean es para estar juntos. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Por eso ahora, frente a esta familia universal, nosotros ya no somos extraños y ya no somos ajenos a lo que pasa en la vida de nuestros hermanos o las personas que tenemos enfrente. Ahora nosotros, ese gozarnos implica que nosotros compartimos, nos involucramos con ellos. Al mismo tiempo, ese llorar no es solamente el consuelo de la palmada en el hombro, significa también sentir desde adentro lo que esa persona está sintiendo. Somos parte de una familia universal. El Evangelio, por tanto, debemos dejar de verlo con esa miopía, con esa limitación en la que son solamente un grupo de personas, y debemos expandir a que no existe ninguna barrera en los cristianos. Y sé que muchos estarán preguntando,
porque volveríamos en esto a nuestra confesión de fe, a nuestras clases de los martes, cómo tenemos diferencias y muy marcadas con algunas personas que dicen ser cristianos. Aquí estoy hablando de verdaderos creyentes. Estoy hablando no de sectas, estoy hablando de que Dios pone en nosotros a verdaderos creyentes, de los cuales el Espíritu Santo, no solamente por las obras que muestra esa persona, sino por la palabra, muestran que son hermanos. Esto es lo importante de la iglesia local. Para esto los invitamos a, pequeño paréntesis, los invitamos a los estudios los días martes. Ahora, nosotros estamos hablando, cierro paréntesis, nosotros estamos hablando en este punto de que ya no existen barreras. ¿En qué sentido no existen barreras? Y lo podemos ver en Apocalipsis capítulo 7, verso 9. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono de la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. A esto es a lo que nos referimos frente a las barreras. Hermanos, atención, rechazamos completamente toda forma de racismo. La Escritura no nos muestra una raza superior. La Escritura no nos muestra personas más dotadas que pueden pisotear a otras, que pueden menospreciar a otras. Dios ha dado dones y talentos de distintas formas, y lo que vemos en la Biblia es de que al pertenecer a una familia universal, cada quien con sus dones y talentos que Dios le ha entregado, sirven en la edificación de sus hermanos. No es que todos servimos a uno solo, y no es que todos entonces ahora somos de mejor estrato y ahora podemos ver por el hombro a quienes tenemos enfrente. Esto no nos muestra la Escritura. ¿Y por qué mencionarlo? Porque muchos creen que ahora, en su condición de hijos de Dios, son mejores que otros y pueden venir a ejercer el juicio que no les corresponde. La Biblia nos llama a nosotros a condenar el pecado, pero nosotros no lo hacemos en la posición de juez, lo hacemos en la posición de misericordia, en la que traemos o invitamos a la persona al arrepentimiento, no en el sentido de que ya ejercemos el juicio. Eso no nos corresponde a nosotros. Por eso, el horizonte que se expande frente a una vida centrada en el Evangelio es que la familia de la fe funciona en la edificación de los unos en los otros. Es gozados con los que se gozan, llorad con los que lloran. Es en que cada vez que un hermano, a través de Cristo, por la capacidad que le da el Espíritu Santo, tiene una victoria frente al pecado, todos nos gozamos frente a él o con él. Cada vez que un hermano cae y este hermano se arrepiente, tiene la tristeza que viene de parte de Dios para arrepentimiento, lloramos con él, lo consolamos, edificamos nuevamente y estamos atentos. Esto es hermoso en el sentido de pertenecer en una familia universal, centrada en Cristo. Y repito, rechazamos rotundamente toda forma de racismo. Si nos hemos identificado con una familia universal, ¿cómo ahora eso hace o provoca que nosotros nos identifiquemos con un propósito universal? ¿Cuál es ese propósito? Y ese es nuestro segundo punto. Me encanta porque Isaías muestra que el propósito que tiene el creyente
o podemos ver a través de Isaías que el propósito que tiene el creyente no es un propósito individual, es un propósito de reino. Isaías 11:12 dice así: y levantará pendón a las naciones, una bandera, y juntará los desterrados de Israel y reunirá los esparcidos de Judá de los cuatro confines de la tierra. Esto es antes del pasaje que acabamos de leer en Isaías. Ahora, la misión que Dios ha puesto, la ha puesto para ¿quiénes? Su pueblo. Y en el contexto de Isaías, él está hablando allí de desterrados de Israel. Pero nosotros, por toda la revelación de la Escritura, vemos que no se refiere al Israel étnico, o sea, a la nación de Israel como tal. Se refiere al Israel en el que es pueblo de Dios. Miren, Gálatas capítulo 3, verso 28, dice así: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. No hay una barrera, no hay una separación, no hay una diferencia, porque ahora todos somos uno en Cristo Jesús. Y hermanos, esto es algo que vamos a estar haciendo constantemente, y en pequeñas pausas vamos a ver cómo personas tergiversan la Escritura. Muchos han llegado a tomar este pasaje que habla acerca de que somos uno en Cristo, en el que no existe una separación en las características de nuestra cultura o en nuestro rol entre el hombre y la mujer frente a Cristo. Y quiero que seamos muy delicados aquí, coger esto con pinzas. Muchos han tomado esto de que no hay varón ni mujer para introducir lo que nosotros conocemos como la ideología de género, porque como ya no hay varón ni mujer, que cada quien escoja lo que es, y a esto nos llama la Escritura. Aquel que diga esto niega, por ejemplo, el pasaje en Génesis, porque Dios los creó varón y hembra los creó. Hombre y mujer fueron creados. El pasaje en Gálatas está hablando de que la salvación no es específicamente para un grupo. Está hablando que la salvación ahora llega no solo al judío, sino también al gentil, el griego en esa época, no solamente a aquellos que son esclavos, sino también a aquellos que eran, no solamente a los hombres, también se extiende en las mujeres. Porque la salvación no radica en esas características, no radica en las características de una nación, no radica en las características de tu estado de libertad, no radica en tu rol. La salvación radica solo en Cristo. Entonces, levantará pendón a las naciones y juntará a los desterrados de Israel y reunirá a los esparcidos de Judá de los cuatro confines de la tierra. ¿Para qué? ¿Para qué hará esto? Y ahí es donde volvemos nosotros a nuestro pasaje en Isaías 12, 1 al 6. Porque en aquel día dirás: cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí. Recuerda que él dice que va a reunir a los desterrados. ¿Cuándo están desterrados? Por haber roto incumplido los mandamientos de Dios, por haber quebrantado la ley. Dios da juicio y esparce la nación. Por tanto, reunirlos es ese perdón. Dice: te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. ¿Quién produce esa separación de la ira de Dios? Cristo, en la cual Dios derrama su ira sobre el Hijo, su único Hijo, para que nosotros ahora por Él podamos
ser vistos, podamos ahora ser consolados. Verso 2, y aquí es salvación mía. Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es ya Jehová, quien ha sido salvación para mí. Y ahí es donde viene lo espectacular de esta misión. Y es que sacaréis, verso 3 al 5, sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Y diréis en aquel día, cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced, todo es imperativo, haced célebres en los pueblos sus obras, recordad que su nombre es engrandecido, cantad salmos a Jehová, porque ha hecho cosas magníficas, sea sabido esto por toda la tierra, por toda la tierra. Todo lo que describe del verso 4 al 5 son orden, es imperativo, es algo que debe hacerse. Y recuerda esto, no se hace para alcanzar, se hace de forma natural porque el Espíritu Santo ahora obra en nosotros. Y ese Espíritu que obra allí hace que nosotros cantemos a Jehová, hace que nosotros aclamemos su nombre, hace que nosotros hagamos célebre sus obras, hace que nosotros recordemos su nombre, cantemos salmos a Jehová. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Resulta que Dios ha puesto, desde el Génesis, Dios ha puesto al hombre para que él sea imagen y semejanza de Dios, para que refleje al Dios invisible. Esto fue lo que Dios lo mandó a hacer. Génesis 1, verso 28. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y enseñoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Cuál es la imagen que estamos nosotros multiplicando entonces? ¿Es acaso la imagen de Cristo? ¿O es acaso toda esta pecaminosidad que se está viendo? Hermanos, el mandato en Génesis es vigente. Dios nos manda que nosotros seamos imágenes de Él. Ahora, no por nuestra capacidad, efectivamente. Ahora lo hacemos en la vida de Cristo, en el momento en el que nosotros reflejamos la vida de Cristo. Allí nosotros somos los que estamos multiplicando. ¿Nuestra imagen? No, la imagen de Cristo. Somos nosotros fructíferos. Y otra vez, no en la riqueza material, en el reino de los cielos. Esa misión que Dios ha puesto para el hombre fue distorsionada con la entrada del pecado, pero no fue perdida. Distorsionada con la entrada del pecado, pero no perdida. Por lo tanto, volviendo a nuestro pasaje en Isaías 12, versos 3 al 5, es de que sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación, y diréis en aquel día, cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced célebres sus pueblos, en los pueblos sus obras, recordad que su nombre es engrandecido, cantad salmos a Jehová, porque ha hecho cosas magníficas, sea sabido esto por toda la tierra. ¿Y qué es lo que nos muestra la Escritura? Que Cristo es el cumplimiento de esa promesa. Mateo capítulo 12, versos 15 al 21. Mateo capítulo 12, versos 15 al 21. Sabiendo esto, Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos. Y les encargaba rigurosamente que no lo descubriesen, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, he aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá, ni voceará,
ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, el pábilo que humea no se apagará, hasta que saque a victoria el juicio, y en su nombre esperarán los gentiles. Es hermoso cómo la escritura habla a sí misma, cómo se interpreta a sí misma. Debemos entender esa totalidad, y la totalidad de la Biblia nos muestra que la promesa, o quien cumple la promesa de Dios, es Cristo. Cristo es la simiente, la promesa en Génesis. Cristo es la tierra prometida allí en Abraham. Cristo es ese rey que está sentado en el trono y estará sentado eternamente, así como lo hizo promesa para David, el rey David. Y el verso 21 de Mateo capítulo 12 nos recuerda que esto no se limita a un solo grupo, porque dice que y en su nombre esperarán los gentiles. En su nombre esperarán los gentiles. Dios escogió históricamente una nación, un grupo de personas para darnos su revelación. Pero al mismo tiempo vemos a través de la revelación que muchos de ellos dieron su espalda a la verdad y se fueron a ídolos. Y Dios dice que no se trata de ellos, sino que Él tiene para sí escogidos. Por eso en Apocalipsis capítulo 7 verso 9 dice que después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus y pueblos, lenguas, que estaban delante del trono de la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. ¿Cómo nosotros podemos ver estas verdades? También a través de lo largo de la escritura, Romanos inicia mostrando esa misión que tenemos nosotros como creyentes. Pablo lo pone de esta forma, Romanos capítulo 1 versos 1 al 5. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. El Nuevo Testamento no es nuevo en sus palabras. Él siempre va a estar refiriéndose a todo lo que ya estaba dicho en el Antiguo Testamento. Va a estar diciendo todo esto que se mostró en este momento es Cristo el cumplimiento de esas palabras. Y Pablo nos lo ilustra ahí de forma espectacular. El que había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, el que era el del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia en la fe en todas las naciones por amor a su nombre. Esta es la carta de presentación que da Pablo a la iglesia en Roma, diciendo que esto es a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Todas las naciones por amor de su nombre. No estoy diciendo que este pasaje llame a apóstoles a nuevas personas. Lo que se está mostrando aquí es que nosotros, el ministerio que se mostraba allí en Pablo era parte del apostolado, los fundamentos que estábamos nosotros recibiendo a través de la escritura. Ahora, Pablo inicia de esta forma. ¿Cómo termina Pablo? Romanos capítulo 16, versos 25 al 27. Y al que puede confirmarnos, según mi evangelio, y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas
según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe, al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Ven la conexión, cómo Pablo inicia su presentación y cómo Pablo finaliza la presentación diciendo que este evangelio va más allá, es expandido. No se limita a un grupo de personas, sino que ahora es una familia universal. No se limita a un solo propósito, sino que ahora todos aquellos que pertenecen a esa familia universal tienen el deber de proclamar las obras de Dios. Estos dos grandes horizontes que son expandidos nos recuerdan nuestro compromiso de trabajar en el Evangelio, no como un evento, sino como una vida entera dedicada a Dios. Hermanos, el Evangelio no se limita a ese espacio en el cual nosotros recibimos al Espíritu Santo. El Evangelio consta de una vida también plena de santificación, de ese proceso. Lo segundo que nos recuerda estos dos grandes horizontes es que la búsqueda del creyente va enfocada siempre en una reconciliación, rompiendo esas barreras del racismo. Una amonestación que vemos claramente en la carta de Santiago, capítulo 2, versos 2 al 4. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí, en buen lugar, y decís al pobre, siéntate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. No hacéis distinción entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos. Esto es una realidad que no se aleja de lo que nosotros vivimos en ocasiones dentro de nuestra comunidad local, pero es algo que todo el tiempo, aún en la Escritura, está siendo amonestado. Nosotros frente al Evangelio no paramos, no levantamos ninguna barrera en la que hacemos distinción de personas, sino que nosotros entendemos cuál es la reconciliación a la cual Dios nos ha llamado. Recuerda, nuestras oraciones deben ser diferentes en la medida en la que estamos sujetando todo a Cristo, en la medida en la que ese horizonte se va expandiendo día a día a través del conocimiento de su palabra. También que cada uno de nuestros actos son para Dios, siendo hijos de Dios. Para ti, que no eres creyente aún, que aún no has entregado tu vida delante del Señor, deja de ir de un lado para otro justificándote en ti mismo de que eres buena persona. Entrega tu vida a Dios y estaremos orando para que el Espíritu Santo sea transformando tu vida. Esa es nuestra oración. Pero debes ver cuánta maldad. Debes dejar de evitar estar pensando que aún tienes cosas buenas para ofrecer. Esto no es así. Entrega tu vida enteramente a Dios. Hermanos, amada iglesia, persona que me estás viendo, por lo tanto, amados hermanos, una vida centrada en el Evangelio jamás se va a limitar. Esta se expande, entendiendo en que ahora somos parte de una familia universal y tenemos una misión universal, como lo hemos visto en esta mañana. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tu misericordia, gracias por este tiempo. Permítenos crecer en esto, Señor. Entender que nuestra preocupación y nuestro esfuerzo no va en las cosas de esta tierra, sino en tu reino. Señor, anhelamos que tu presencia sea con nosotros de forma especial y que te podamos ver a través de tu palabra. Pongo en tus manos la vida de mis hermanos, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Hermanos, los dejo ahora en este tiempo
ya continúa la predicación expositiva de nuestro pastor Jaime Cardoso. Entonces, que puedan tener la disposición de orar allí con las personas que está y cantar algunos himnos. Es un gusto poder estar con ustedes a través de este medio. Bendiciones.